Ay, las matemáticas, qué bellas que son, tan simples y tan complejas a la vez. Son capaces de explicar casi todo lo existente en este mundo. Si tuviera que definirlas en una sola palabra, probablemente sería perfección. Pero siendo las matemáticas una cosa tan extensa, intentar estudiar y entender todo acerca de ellas sería una auténtica locura. Por eso es que en este video hablaremos acerca de una de las tantas cosas que pueden explicar las matemáticas. Estamos hablando de razones trigonométricas. Básicamente, estas establecen una relación entre los lados y los ángulos de algún triángulo rectángulo. A muchos ya les sonarán, estamos hablando de seno, coseno y tangente. Estas tres simples formulitas nos dicen que, conociendo solamente un ángulo y un lado de cualquier triángulo rectángulo, nosotros podemos encontrar cualquiera de los otros lados y ángulos de este. ¡Wow! Y para que puedan observarlo y entenderlo mejor, a continuación analizaremos un par de ejercicios muy sencillos de estas razones trigonométricas. Aquí tenemos nuestro primer ejercicio y vamos a identificar los elementos para completar el seno, el coseno y la tangente de este triángulo. Primeramente analicemos el triángulo. Como podemos observar, se trata de un triángulo rectángulo debido a que este posee un ángulo recto de 90 grados justamente aquí. Como cualquier otro triángulo, este posee tres lados. El lado más largo de los tres se denomina hipotenusa y es fácil de identificar ya que se encuentra frente a nuestro ángulo recto y pues es el lado más largo. Se escribe con una H minúscula como tenemos aquí en las fórmulas. Después tenemos los otros dos lados, los cuales vamos a llamar catetos, y cada uno se va a nombrar diferente dependiendo de dónde esté nuestro ángulo. En este caso nuestro ángulo se encuentra en la parte inferior izquierda y por ejemplo el lado de abajo, en este caso sería nuestro cateto adyacente, porque el cateto adyacente es aquel que está más cerca del ángulo y que sirve para trazarlo, como en este caso pues el lado de abajo va a ser nuestro cateto adyacente y se va a escribir CA como tenemos aquí en las fórmulas. Y nuestro otro lado pues sería el cateto opuesto, que como su nombre lo dice, está opuesto al ángulo, es el que está más lejos del ángulo y se escribe CO como tenemos aquí en la fórmula también. Y pues una vez conocidos los valores y cómo se denomina cada uno, vamos a sustituir valores para encontrar el seno, el coseno y la tangente. La fórmula del seno nos dice que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Sustituyendo los valores, esto nos daría que el seno de un ángulo que mide 54 grados es igual al cateto opuesto que mide 13.67 entre la hipotenusa que mide 16.89. Realizando esta operación nos da un total de 0.81. La fórmula del coseno nos dice que el coseno de un ángulo que mide 54 grados igualmente es igual al cateto adyacente que vimos que mide 9.93 entre la hipotenusa que mide 16.89. Realizando esta operación nos daría un total de 0.59. Y por último, la fórmula de la tangente nos dice que la tangente de un ángulo que mide 54 grados es igual al cateto opuesto que mide 13.67 entre el cateto adyacente que mide 9.93. Realizando igualmente la operación nos da un total de 1.38. Y por último tenemos este ejercicio. Vamos a identificar los catetos y la hipotenusa. La hipotenusa sería este lado de aquí, ya que es el más largo de los tres. Y los catetos, el de abajo, sería de nuevo nuestro cateto adyacente, ya que se encuentra más cercano del ángulo. Por lo tanto, nuestro cateto del lado derecho sería el cateto opuesto, ya que está más lejos del ángulo. Conociendo estos elementos ya podemos sustituir los valores en las fórmulas. El seno es igual a, el seno del ángulo, que es 28, es igual al cateto opuesto, que son 3.44, entre la hipotenusa, que son 7.34, y esto nos da un total de 0.47.
El coseno del ángulo, que mide 28 grados, es igual al cateto adyacente, que mide 6.48, entre la hipotenusa, que mide 7.34. Esta operación nos da un total de 0.88. Y la tangente del ángulo, que mide 28 grados, es igual al cateto opuesto, que mide 3.44, entre el cateto adyacente, que mide 6.48. Y esto nos da un total de 0.53. Y con esto concluimos los ejercicios.